¿Alguna vez has sentido que hay algo diferente en ti? Como si hubiera un propósito especial para tu vida, algo que te distingue de los demás. Y más aún, ¿has notado que, por más que lo intentes, no logras encajar completamente en el mundo? La verdad es que la Biblia nos enseña que Dios tiene un plan especial para aquellos que Él ha elegido. Y existen señales claras que indican cuándo alguien ha sido apartado para un propósito mayor. Hoy revelaremos las 4 características que solo los verdaderos elegidos poseen. Y créeme, al final de este video podrías ver tu vida de una manera completamente diferente. Así que presta atención a cada detalle, porque tal vez Dios te esté hablando directamente hoy. Desde los tiempos bíblicos, Dios siempre ha llamado a personas específicas para cumplir misiones especiales. Moisés, a pesar de ser tartamudo e inseguro, fue elegido para liberar a todo un pueblo de la esclavitud. David, un simple pastor de ovejas, fue ungido como rey de Israel. María, una joven humilde, fue escogida para dar a luz al Salvador del mundo. ¿Qué tenían en común todas estas personas? ¿Fue suerte? ¿Fue por sus propios méritos? No, fueron elegidos porque Dios vio en ellos algo que los diferenciaba de los demás. Pero ¿será que eso solo pasó en el pasado? ¿Dios sigue llamando a personas hoy en día? Sí, y puede que tú seas una de ellas. Los elegidos de Dios llevan marcas espirituales que los diferencian del resto del mundo. Si sientes que tu vida es diferente a la de la mayoría de las personas, si has pasado por situaciones difíciles que parecen inexplicables, entonces es posible que seas uno de los elegidos. Así que abre tu corazón y acompáñame en este recorrido, porque Dios podría estar revelándote algo profundo en este momento. Primera característica: una sensación constante de que no perteneces a este mundo. Desde temprana edad, los elegidos de Dios experimentan una extraña sensación de desconexión con el mundo que los rodea. Mientras otros encuentran satisfacción en lo material, en las distracciones pasajeras o en los placeres efímeros, los elegidos sienten que hay algo más, algo profundo que los llama desde su interior. Es una sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Tal vez te has sentido así en más de una ocasión, en reuniones sociales, en el trabajo, en conversaciones cotidianas. A veces parece que hablas un idioma diferente al de quienes te rodean, no porque seas superior, sino porque tu alma anhela algo más elevado, algo que el mundo no puede ofrecerte. Esta desconexión no es casualidad. Jesús dejó muy claro en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo os amaría como suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Los elegidos no son comprendidos por el mundo porque sus valores no encajan con los del sistema terrenal. Mientras el mundo promueve la autosatisfacción, el materialismo y la vanidad, los elegidos sienten una inclinación natural hacia lo eterno, hacia el propósito divino. ¿Por qué los elegidos no encajan en este mundo? 1. Porque el Espíritu Santo les da discernimiento. No es que los elegidos sean más inteligentes o superiores a los demás. La diferencia radica en que Dios les abre los ojos para ver las cosas desde una perspectiva eterna. Mientras muchos viven en un ciclo sin fin de búsqueda de placer, dinero y reconocimiento, los elegidos entienden que todo eso es temporal y que hay algo más grande esperándolos en el reino de Dios. 2. Porque tienen un llamado diferente. Moisés no encajaba en Egipto. Daniel no encajaba en Babilonia. José no encajaba en la casa de Potifar. ¿Y tú? Si has sentido que no perteneces a ciertos ambientes o que no puedes seguir la corriente del mundo, es porque Dios te ha apartado para algo mayor. 3. Porque el mundo rechaza la luz. Jesús dijo en Juan 3:19,
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando una persona vive en la luz de Dios, es inevitable que quienes están en tinieblas se sientan incómodos a su alrededor. Los elegidos no necesitan predicar con palabras todo el tiempo. Su simple presencia, su manera de vivir y sus valores ya son suficientes para incomodar a los que aman el pecado. ¿Cómo manejar esta sensación de no pertenecer al mundo? Es fácil desanimarse cuando te sientes un extraño en tu propio entorno, pero no estás solo. Hay muchos otros hijos de Dios sintiendo lo mismo que tú. Y lo más importante, Cristo mismo lo sintió. No busques encajar a toda costa. No trates de apagar la luz que Dios ha puesto en ti solo para ser aceptado por los demás. No fuiste creado para encajar en este mundo, sino para marcar la diferencia. Refúgiate en la comunión con Dios. Cuando el mundo te haga sentir solo, recuerda que hay un lugar donde siempre eres bienvenido, en la presencia del Señor. Rodéate de personas con la misma visión. No significa que debas rechazar a quienes piensan diferente, pero sí es fundamental que busques una comunidad que te ayude a fortalecer tu fe. Si sientes que este mundo no es tu hogar, es porque no lo es. Tu verdadero hogar está en el reino de Dios, y Él tiene un propósito especial para ti. No temas ser diferente, porque los elegidos de Dios siempre han sido llamados a marcar la diferencia. Segunda característica: pasas por grandes pruebas y ataques espirituales. Si eres un elegido de Dios, es muy probable que hayas enfrentado pruebas que parecen demasiado difíciles de soportar. Mientras que algunas personas llevan vidas aparentemente tranquilas, tú has pasado por traiciones, enfermedades, pérdidas y ataques espirituales que parecen no tener explicación. Pero hay una razón para ello. El enemigo solo ataca a aquellos que representan una amenaza para su reino. Desde el principio de los tiempos, Satanás ha tratado de destruir a aquellos que Dios ha llamado para cumplir su propósito. Moisés enfrentó el decreto de muerte de Faraón cuando era solo un bebé. David, aun siendo ungido por Dios, tuvo que huir de Saúl durante años. Jesús, desde su nacimiento, fue perseguido por Herodes. Y Job, un hombre intachable y fiel, perdió todo lo que tenía en un solo día. Mira lo que dice la Biblia en Job 1:8-12. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre intachable e íntegro, que teme a Dios y se aparta del mal. ¿Y qué hizo Satanás? Pidió permiso para atacarlo. Job no sufrió porque era pecador, sino precisamente porque era justo y tenía un propósito en Dios. ¿Por qué los elegidos enfrentan más ataques? Porque el enemigo quiere impedir tu propósito. Satanás no pierde tiempo con quienes ya están conformes con el mundo. Su mayor objetivo es destruir a aquellos que tienen un llamado de Dios. Cuanto más grande es tu propósito, más fuerte será la oposición que enfrentarás. 2. Porque las pruebas te hacen más fuerte. Dios permite las pruebas no para destruirte, sino para fortalecerte. Así como el oro debe pasar por el fuego para ser purificado, los elegidos son moldeados a través de las dificultades. Cada lucha que enfrentas te acerca más a Dios y te prepara para recibir lo que Él tiene para ti. 3. Porque tu testimonio impactará a otros. Las personas que nunca han pasado por dificultades no pueden comprender el dolor de los demás. Pero aquellos que han sido quebrantados y restaurados por Dios tienen un testimonio poderoso que puede transformar vidas. ¿Cómo resistir los ataques espirituales? Refúgiate en la oración. No intentes luchar solo. La oración es tu mayor arma contra los ataques del enemigo.
Jesús mismo nos enseñó que hay batallas que solo se vencen con oración y ayuno. Cubre tu mente con la palabra de Dios. Satanás intentará llenar tu mente con dudas, miedo y desesperanza, pero cuando conoces la verdad de la palabra, puedes resistir sus mentiras. No te alejes de Dios. Muchos, en medio de la prueba, se desaniman y se apartan de la fe. Pero es precisamente en esos momentos cuando más debes aferrarte a Dios. Recuerda lo que dice Santiago 1:12. Dichoso el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya superado la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Si estás enfrentando grandes luchas, no pienses que Dios te ha abandonado. Al contrario, Él está contigo en medio de la tormenta. No estás solo, no estás olvidado. Dios está obrando en ti y a través de ti. Y cuando salgas de esta prueba, serás más fuerte, más sabio y más preparado para el propósito que Él tiene para tu vida. Tercera característica: un deseo inexplicable de buscar a Dios, aún en medio de las dificultades. Una de las marcas más claras de los elegidos es un deseo profundo e inexplicable de acercarse a Dios, incluso en los momentos más difíciles. Mientras que muchas personas, al enfrentar pruebas o adversidades, se alejan de Dios, los elegidos sienten todo lo contrario. Cuanto más fuerte es la tormenta, más fuerte es el deseo de buscar al Señor. Esta es una de las características que no puede explicarse con lógica humana. Es algo que proviene directamente del Espíritu Santo que mora en ellos. Cuando el dolor, la incertidumbre y el sufrimiento invaden la vida, las personas comunes suelen buscar consuelo en las cosas del mundo, el entretenimiento, las distracciones o incluso en la desesperación. Pero los elegidos sienten una urgencia espiritual que los lleva a inclinarse aún más en oración, a buscar la presencia de Dios con más intensidad. En Salmos 42, el salmista expresa este sentimiento con una imagen poderosa. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué los elegidos buscan a Dios aún más en medio de las dificultades? 1. Porque saben que Dios es su refugio. Para muchos, las pruebas provocan dudas sobre la existencia de Dios o sobre su bondad. Pero los elegidos saben que, a pesar de las circunstancias, Dios es su refugio, su fortaleza y su socorro en tiempos de angustia. En el Salmo 46, 1, se nos recuerda: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando todo parece desmoronarse, los elegidos se aferran a Dios con más fuerza porque saben que en Él encontrarán paz, consuelo y dirección. 2. Porque su fe se fortalece en la adversidad. Para los elegidos, las dificultades no debilitan su fe, sino que la fortalecen. Cada prueba se convierte en una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. Jesús mismo dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. La fe de los elegidos no está fundamentada en lo que pueden ver, sino en lo que saben que Dios es capaz de hacer, incluso cuando las circunstancias parecen desbordarlas. 3. Porque sienten un llamado a un propósito mayor. Los elegidos entienden que las pruebas no son solo para su sufrimiento, sino que forman parte del plan divino que Dios tiene para ellos. Ellos buscan a Dios no solo para pedir ayuda, sino para entender su voluntad y alinearse con su propósito. En 2 Corintios 4:17, Pablo explica cómo las pruebas tienen un propósito eterno.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los elegidos ven sus pruebas no como un castigo, sino como un proceso de refinamiento que los prepara para algo más grande. El Espíritu Santo como guía en tiempos difíciles. Es importante entender que este deseo de buscar a Dios no es algo que los elegidos generen por su propia voluntad. Es el Espíritu Santo el que los atrae, el que les da la sed espiritual que sienten. En Juan 6:44, Jesús dijo: «Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere». Este deseo de buscar a Dios en medio de las pruebas es una manifestación de la obra del Espíritu en el corazón de los elegidos. Es Él quien coloca ese fuego ardiente en el interior, esa necesidad de estar más cerca de Dios, de comprender su voluntad y de confiar plenamente en Él, incluso cuando las circunstancias son difíciles de entender. ¿Cómo fortalecer este deseo de buscar a Dios? Dedica tiempo a la oración. En medio de las pruebas es fácil distraerse con las preocupaciones y las dificultades, pero los elegidos saben que la oración es la clave para mantener viva esa sed espiritual. Es en la intimidad con Dios donde pueden encontrar la paz que supera todo entendimiento. Lee la palabra de Dios. La Biblia es el manual divino para la vida. Cuando todo parece incierto, la palabra de Dios es una fuente de consuelo y sabiduría. Los elegidos encuentran en ella las promesas de Dios que los sostienen y les dan esperanza. No dejes de congregarte. La iglesia no es solo un lugar de adoración, sino una comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. Si sientes esa sed espiritual, es crucial rodearte de otros que compartan tu fe y que te ayuden a mantenerte firme. Si en medio de tus dificultades sientes una creciente necesidad de acercarte a Dios, no ignores esa llamada. Es el Espíritu Santo guiándote hacia un propósito mayor. No te desanimes, porque esta sed espiritual es una señal de que eres uno de los elegidos y que a través de tus pruebas Dios está obrando en ti para cumplir su propósito eterno. Cuarta característica: Dios te habla de manera directa y clara. Una de las características más evidentes de los elegidos es su relación profunda y directa con Dios. A diferencia de aquellos que solo se acercan a Él de manera superficial, los elegidos experimentan una conexión íntima con el Creador, en la que Dios se revela a través de su palabra, de sueños, visiones, impulsos y señales que guían sus pasos. La relación con Dios no es algo distante ni abstracto para los elegidos, sino algo tangible y constante. Si alguna vez has sentido que Dios te ha respondido en un momento de oración, si has tenido sueños que parecían contener mensajes divinos, o si has sentido una fuerte convicción interior sobre una decisión que tomar, es probable que estés experimentando una comunicación directa con Él. Este tipo de comunicación no es algo que sucede por accidente. Es una señal de que eres parte de un propósito más grande, uno que Dios está guiando activamente. Dios no es un ser distante que se olvida de sus hijos. Al contrario, Él desea revelarse y mostrarse a aquellos que lo buscan con sinceridad. En Jeremías 33:3, Dios nos hace una invitación clara: «Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este versículo nos habla de un Dios dispuesto a responder a quienes lo claman, a aquellos que lo buscan con todo su corazón. No es una invitación vaga, sino una promesa de revelación. Dios tiene deseos de mostrarnos cosas grandes y ocultas, misterios que no están al alcance de todos, pero sí de aquellos que han sido elegidos para un propósito divino. ¿Cómo Dios habla a los elegidos? 1. A través de la palabra de Dios. Una de las maneras más comunes en que los elegidos escuchan a Dios es a través de su palabra escrita.
la Biblia. La Escritura es viva y activa y puede hablarnos en el momento justo. Muchos elegidos experimentan momentos en los que un versículo específico parece tener un significado más profundo, personal, como si fuera una respuesta directa a una pregunta o una guía para una decisión. La palabra de Dios es un faro que ilumina el camino, incluso en los momentos de oscuridad. 2. A través de sueños y visiones. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado sueños y visiones para comunicarse con sus siervos. Desde José, quien interpretó sueños de Faraón, hasta los profetas como Daniel y Ezequiel, los sueños han sido un medio a través del cual Dios revela su voluntad. Los elegidos, al estar más sensibles al Espíritu Santo, pueden experimentar sueños que contienen mensajes divinos, advertencias o incluso revelaciones sobre su futuro. Si has tenido sueños que te han dejado una impresión profunda y te han llevado a orar por interpretación, esto podría ser una forma en la que Dios está hablando contigo. 3. A través de impulsos y convicciones internas. A veces, Dios no habla en voz audible, sino a través de una convicción interna, un impulso o una sensación profunda de que algo debe hacerse o evitarse. El Espíritu Santo guía a los elegidos de esta manera, dándoles una dirección clara, incluso cuando no tienen toda la información. Esto se siente como una sabiduría interior que sobrepasa el entendimiento humano. En Romanos 8:14, Pablo nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo, dentro de los elegidos, les habla de maneras sutiles pero poderosas, guiándolos en cada paso. 4. A través de señales. En ocasiones, Dios usa señales visibles o circunstancias extraordinarias para confirmar su voluntad o para guiarnos. Estas señales pueden ser eventos o situaciones que no tienen explicación natural, pero que claramente apuntan a la acción divina. La clave está en estar atentos y ser sensibles al Espíritu, ya que estas señales son una forma de Dios hacernos saber que está trabajando a nuestro favor. ¿Por qué Dios habla de manera directa y clara a los elegidos? Dios no deja a los elegidos perdidos en la oscuridad. Él sabe que tienen un propósito específico y, por lo tanto, les proporciona la dirección que necesitan. Cuando Dios elige a una persona, no la deja sola ni desorientada. Él la guía, la instruye y la revela sus caminos de manera clara para que pueda cumplir con el propósito divino. Esto no significa que siempre recibamos respuestas instantáneas o fáciles, pero sí que Dios está constantemente involucrado en nuestras vidas. Dios quiere que lo busquemos y que tengamos una relación cercana con Él. Esta relación no es solo un deseo de Dios, sino también un beneficio para nosotros, porque en su cercanía encontramos sabiduría, paz y dirección. ¿Cómo responder a la voz de Dios? Escucha con atención. Es importante estar atentos a la voz de Dios, que puede hablar de muchas maneras diferentes. Si te sientes llamado a orar o a leer un versículo específico, hazlo. La obediencia en los pequeños detalles a menudo abre la puerta para recibir revelaciones más grandes. Mantén un corazón dispuesto. Dios se revela a aquellos que están dispuestos a escuchar y a actuar conforme a su voluntad. Si estás abierto a lo que Dios quiere enseñarte, Él se hará más claro en su comunicación contigo. Confirma lo que has recibido. Si sientes que Dios te ha hablado de alguna manera, es sabio confirmar su mensaje a través de oración, lectura de la Biblia y consejo de personas sabias y espirituales. A veces, Dios usa a otros para confirmar lo que ya ha puesto en tu corazón. Si sientes que Dios ya te ha hablado de alguna manera,
ya sea a través de su palabra, sueños, visiones o convicciones internas. Valora esa conexión profunda. No todos tienen el privilegio de experimentar esta cercanía con Él. La forma en que Dios te habla es una señal clara de que eres uno de los elegidos y es un regalo que debes atesorar y seguir buscando. Y ahora, dime, ¿te identificaste con estas características? ¿Sientes que Dios tiene un propósito especial para tu vida? Déjame tu comentario y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Juntos podemos despertar a más personas para el llamado divino. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Dios quería que escucharas este mensaje. Suscríbete al canal, activa la campana y prepárate para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe. Que Dios te bendiga poderosamente y hasta el próximo video.